¿Te imaginas que tengas un recuerdo en tu memoria y que ese recuerdo sea importante para ti o te haya marcado de algún modo? ¿Te imaginas también que ese recuerdo, ese mismo recuerdo, sea igual que el que tienen otras personas? ¿Te imaginas además que esas personas que comparten ese mismo recuerdo contigo no las conozcas y vivan a cientos o miles de kilómetros de ti? ¿Y te imaginas que alguien o algo en un momento determinado y después de varios años os hagan ver a ti y a todos los que compartís ese recuerdo que es un recuerdo falso? Concha, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Aquí, muerta de calor. Muerta de calor. Que bueno, volvemos al programa después de una parada que tuviste hace una semanita, un descansito que te tomaste y vuelves con una petición de un oyente, ¿verdad? ¿De qué es el tema que nos pidió hablar? Bueno, nos pidió hablar sobre el efecto Mandela, Juan Carlos. Tema interesante que yo desde luego anteriormente no lo había hablado. No sé yo si se hablaba antes. ¿No? Pero bueno, voy a explicar un poco lo que es el efecto Mandela, ¿vale? Porque es aquello que ocurre, bueno, esto es muy raro, es algo que ocurre en nuestra mente que genera recuerdos que jamás han existido. Un fenómeno que, bueno, un grupo de personas pues comparten un recuerdo que ellos comparten que nunca ocurrió, ¿vale? Es interesante, ¿eh? Esto me lo tienes que explicar muy bien, porque compartir un recuerdo, o sea, tú recuerdas algo que luego compartes que nunca has tenido. Es muy complicado. Sí, es un poquitín difícil, sí, es un poquitín complejo. A ver. De hecho, los expertos a día de hoy todavía no han sabido dar con la tecla, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Bueno, yo voy a seguir hablando del efecto Mandela y te vas a dar cuenta de que a ti te ocurre, de que a mí me ocurre, de que nos ocurre a muchas personas, ¿vale? Pero bueno, ¿cuándo nace el efecto Mandela? Porque claro, si estamos hablando de este señor, no puede ser anterior a él, ¿de acuerdo? He llamado así, eso fue en el año 2009, 2010, ¿no? Lo populariza una escritora, sobre todo de fenómenos paranormales, una escritora surafricana llamada Fionda Brun, que bueno, que se percata, tanto ella como un grupo de personas que recuerdan cómo este hombre murió estando en prisión, porque tú sabes que este hombre estuvo en prisión en el año 1980. Y además recuerdan el funeral, recuerdan incluso haberlo visto en televisión, ¿no? El funeral por este hombre, ¿no? Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando de pronto en el año 1990 este hombre sale de la cárcel. Sale de la cárcel, vivito, coleando, se convierte en el presidente de Sudáfrica y además, bueno, es premio Nobel de la Paz. Este hombre pues muere. O sea, que estás diciendo que hay una señora que recuerda haber visto como este señor en un documental de la televisión o en un reportaje o en un noticiario, ¿no? Como este señor se muere y es enterrado, ¿no? Y sí, luego y después se entera posteriormente de que sale de la cárcel y de que está vivo. Y no solamente eso, sino que encima se convierte en presidente, ¿no? Y bueno, la mujer está como coge la noticia. Y premio Nobel de la Paz. Sí, premio Nobel de la Paz. La mujer está como coge la noticia a esto, porque claro, si tú crees que este hombre se ha muerto, tú estás convencido de que se ha muerto, de que le has visto el entierro, de que ha salido por la televisión y de repente, unos años después, porque han pasado unos cuantos años, te lo encuentras con que está vivo. Este hombre lo habla con ciertas personas de su entorno y todas están de acuerdo con ella en que Nelson Mandela murió en 1980 en la cárcel. Y cuando se pone a investigar, resulta que en el mundo entero hay
un grupo determinado de personas que recuerdan lo mismo que ella. Por eso se le bautiza como el efecto Mandela. ¿Sabes? Y bueno, lo que estamos hablando, que desde hace algunos años, de manera cada vez más frecuente, ocurre este extraño fenómeno en el que miles de personas aseguran poder tener claro y firme recuerdo de cosas que luego al revisar la historia, pues no son o no han sido verdaderamente como las recuerdan. Personas que además no tienen ninguna conexión entre ellas, Juan Carlos, porque si dijéramos que es un grupo de amigos que se conoce o de familiares, pero es que son personas que no tienen conexión entre ellas y además emocionalmente diferentes. Y todas estas cosas o recuerdos que parece haber cambiado o que se recuerdan de forma diferente a la realidad, pues han ido cada vez más en aumento, ¿no? Han llegado a ser prácticamente, bueno, a afectar cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Los llamados efectos Mandela se han incrementado de tal forma que en el año 2016, hace recientemente, pues ya era la atención mundial, ¿no? Compartiendo miles de personas sus experiencias. No estamos hablando ya de Nelson Mandela, sino en otras cuestiones, ¿no? Compartiendo recuerdos, evidencia de otra realidad, ¿no? De una realidad que es distinta a la que estamos viviendo. Hombre, posiblemente que este efecto ya existía anteriormente. ¿Qué pasa? Que a partir de que existen las redes sociales, pues parece que este fenómeno pues se ha extendido, ¿no? Que yo no digo que exista desde Nelson Mandela. Que seguro que existe desde mucho antes, pero era algo que pasaba como desapercibido, ¿no? Claro, digamos que a raíz de que esta mujer investigó todo esto y lo dio a conocer, hasta ese momento nadie se había percatado de esta circunstancia, ¿no? Y a raíz de ese momento, pues ya la gente empezó a hacer memoria y aparecieron nuevos casos y casos anteriores, supongo también, ¿no? Te das cuenta, casos anteriores, te das cuenta de que cada día ocurre y bueno, pues al hacer la primera referencia, pues que se me apaga la pantalla, se le llama efecto Nelson Mandela, ¿no? Y es muy curioso porque estas personas recuerdan con todo lujo de detalle todas lo mismo, que es muy curioso, ¿vale? Hay muchos ejemplos de efecto Mandela, Juan Carlos. Mira, ¿tú sabes cuál es la escena de la Guerra de las Galaxias donde Vader le dice a Luke Skywalker, Luke, yo soy tu padre? Me lo estaba imaginando que la ibas a decir, sí. Bueno, pues este hombre nunca dijo esa frase. ¿Cómo que nunca dijo esa frase? ¿En la película? En la película. Dijo, no puede ser. Dijo, no, yo soy tu padre. Jamás dijo el nombre de él. Ah, lo de Luke. Claro. Todo el mundo recuerda Luke, yo soy tu padre, ¿vale? Por ejemplo, en 1989, en unas protestas que había en la plaza de Tiananmen, en China, hay un hombre, yo creo que esta secuencia la vas a recordar. Hay un hombre que se coloca frente a los tanques para evitar su avance, ¿no? Uh-huh. Aquí mucha gente recuerda que aquel hombre fue arrollado por los tanques, Juan Carlos. Además lo vieron por la televisión, cómo los tanques arrollaban al hombre. Cuando en realidad, pues, esto no ocurrió. Además, existen vídeos que lo demuestran. Tú te pones a buscar vídeos de estos ataques o de estas protestas y este hombre se frena delante de los tanques y todos los tanques se frenan. ¿Se apartan o se frenan? No se apartan, se quedan ahí quietos. Y ahí es donde se captura la imagen de este hombre. ¿En qué año fue esto? En 1989. Este hombre a lo mejor sigue vivo. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sé. No lo sé. Yo he visto la imagen, ¿no? Hombre, la recuerdo. En mi caso, a mí no me ha ocurrido ese efecto Mandela porque cuando yo he visto he estado investigando sobre todo esto,
Sí recuerdo esa imagen y recuerdo a aquel hombre parado delante de los tanques y no arrollado. A mí en este caso no me ha ocurrido, ¿no? También son muchas las personas que recuerdan que la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, fue canonizada durante el pontificado de Juan Pablo II. Sin embargo, su canonización fue en 2016 con el Papa Francisco. O sea que un montón de años más tarde, ¿no? Bastantes años más tarde. Todo el mundo, pues, cuando piensa en su canonización, la imagen que se le viene a la cabeza es la de Juan Carlos II, ¿vale? Y fíjate qué sencillo. ¿Tú te acuerdas del juego del Monopoly? Bastante, sí. He jugado mucho. ¿No? A ver. Yo también, muchísimo. Después el trivia, ¿sabes? Pero bueno. En la tapa del Monopoly aparece un señor, aparecen unos edificios, etcétera, billetes por todas partes, y aparece un señor con un monóculo, ¿no? Pues no lleva monóculo. ¿Qué lleva? No lleva nada. No lo tengo muy claro eso yo. Yo ahí no llevo, no, la imagen esa no la tengo yo en la memoria grabada. La de el monóculo del buen señor. De hecho ni me acuerdo. Un hombre lleva chistera, creo que lleva chistera. A ver si ahora voy a tener yo un efecto Mandela aquí. Creo que lleva chisterita y un bigote, que ahora mismo no recuerdo si es blanco o es negro, y en teoría pues lleva un monóculo, pero no lleva monóculo. Bueno, la verdad es que el efecto Mandela no es tan fácil de comprender, es lo que estábamos comentando, ¿no? ¿A qué puede deberse este fenómeno, Juan Carlos? Porque la verdad es que no es falta de atención, no es mala memoria, tampoco es falta de cultura, de conocimiento, tampoco estamos hablando de alucinaciones colectivas, ¿no? Ni de falsos recuerdos, ¿no? Es un efecto que verdaderamente se siente y se experimenta. Y según los psicólogos, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de modificar los recuerdos con el paso del tiempo, ¿no? La memoria está construida de fragmentos que se enlazan entre ellos y pueden ocasionar errores en el procesamiento de la información, ¿no? Hombre, yo tenía entendido, Concha, que en determinadas experiencias negativas sufridas en el pasado, pues el cerebro, como una especie de defensa, de autodefensa, para no crear un trauma, pues modifica esos pensamientos negativos y los transforma, o incluso los puede llegar a olvidar, para en el futuro pues no recordar esos elementos negativos y poder llegar a, no sé, a sentirte mal por ellos o causarte un trauma. Esto sí que... Y esto es científico. Pero bueno, para lo que tú estás diciendo, científicamente seguramente no haya explicación, ¿no? No hay explicación. Hombre, es verdad que tenemos huecos, tenemos unos huecos en el cerebro y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Que rellenamos con todo aquello, que es lo que tú estás diciendo, aquello que queremos verdaderamente, ¿no? El cerebro, pues, hay partes que quiere olvidar, todo lo que se queda en el subconsciente, que al final sale, a través de los sueños, a través de recuerdos, de pronto te das un golpe, te acuerdas de cosas que se te habían olvidado hace años, pero tenemos unos huecos que se van llenando con esos pensamientos que nosotros mismos creamos. Sí, les vas modificando. Claro. ¿Tú has oído hablar? He mirado, mientras hablabas, he buscado lo del Monopoly y ciertamente no lleva monóculo. No lleva. Pero tú te lo imaginas, ¿verdad? Y dices, no, pues es que no me acordaba yo de la imagen esa. Sí lleva chistera, sí. Vale. Como si fuera un mago. ¿Cómo lleva es negro o blanco? Creo que es blanco. Creo que es blanco, ¿eh? No me hagas caso porque lo he mirado, pero me parece que es blanco, ¿eh? Pero lleva chistera negra, ¿eh? Y el hombre tiene el bigote blanco. Y no lleva monóculo, ni gafas, ni nada. No lleva nada, ni monóculo, ni gafas, ni lupa, ni... Mira, otra cosa de la que podríamos hablar es de la criptomnesia. No sé si sabes lo que es, ¿no? Es un fenómeno en el que puedes experimentar como tuya propia
la vivencia de otra persona o de creer como propia una idea original que en realidad ya existe. Esto es también un efecto Mandela, ¿no? O está relacionado, ¿no? Esto proviene de un recuerdo que se almacena en el cerebro de forma involuntaria. Lo mismo que generamos pensamientos voluntarios, que es lo que estaba comentando antes, también lo hacemos de forma involuntaria, ¿no? Y podemos generar recuerdos pues, que jamás han sido realidad. Volvemos otra vez al efecto Mandela. Date cuenta que nuestra memoria tiene... Luego hay unos aprovechados que hacen suyo los inventos y las ideas de otros. Pero no estás hablando... No estamos hablando de esto. No estoy hablando de eso. Precisamente porque cuando ha sido ayer o antes de ayer vi un reportaje en un programa de televisión de tirada nacional donde precisamente hablaban de una patente que habían hecho suyo unos científicos ingleses en detrimento de un científico español, de un tal Rivera. Y el medicamento famoso, por todos conocidos, es el ibuprofeno. Fíjate. Y precisamente, o sea, el ibuprofeno parece ser que fue invento, entre otros, de los que estaban en ese momento, pues de un español. La idea fue de él, principalmente, ¿no? Crear el ibuprofeno. Pues resulta que los ingleses, como casi todo en la historia, se lo hacen suyo. Se hacen suyo las cosas buenas de los demás y las cosas malas suyas se las otorgan a los demás. Esto es lo que dice la historia. Eso es como todo, Juan Carlos. Sí, pero esto no es un efecto Mandela, esto es un efecto... No. Yo creo que esto es un efecto Jeta. Pues te estaba comentando, es que es verdad que el tema daba mucho, pero bueno. Pero es que es muy curioso, ¿no? Porque claro, una cosa es que tú manipules tus propios pensamientos de un modo que en el futuro no te puedan afectar de una forma negativa porque han sido traumáticos en el pasado, y otra cosa es que un colectivo distanciado en el tiempo y en el espacio por muy largas distancias tengan un mismo recuerdo de una situación que no ha pasado. Es que es impresionante. Claro, esto científicamente yo me imagino que lo habrán estudiado, pero no han encontrado ninguna aplicación, ¿no? Hasta ahora no, ¿vale? Bueno, los expertos dicen que nuestra memoria, bueno, es así, ¿no? Posee una naturaleza constructiva, ¿no? Siempre estamos construyendo ideas, ¿no? Y con el efecto Mandela pues se crea eso, un recuerdo conjunto, ¿vale? Se introduce una información en nuestro cerebro y se rellena por los huecos que yo te estaba comentando antes también, ¿no? De nuestra memoria con esa información, ¿no? Pero vamos, que es difícil explicar este fenómeno colectivo, ¿eh? Existen otras teorías que a mí me parecen muy interesantes para explicar este fenómeno, ¿no? Y hay una que es la de la inducción externa de recuerdo, ¿vale? Estamos hablando aquí de la hipnosis. Lo que pasa es que es muy complicado. Entre personas que no se conocen de nada, que no tienen relación. Por eso digo, que son personas que están de una punta a la otra del planeta. ¿Cómo puedes inducir esto? Salvo que haya algo por ahí que se nos escape y lo puedan hacer. A través de la televisión lo pueden hacer, por ejemplo. O a través de la visión remota. O a través de la visión remota, sí. Vale. A través de la visión remota también se hay otra teoría que a mí me gusta mucho, que era de los universos paralelos. ¿Vale? Vivir esta realidad en otro universo y tomar conciencia del universo aquel, ¿no? Estás diciendo. Claro. Es una hipótesis que está basada en la física cuántica, ¿vale? Según la cual pues existen planos paralelos o distintas realidades en el universo donde nosotros tenemos la capacidad de participar, y de esta forma pues distintas personas en el mundo pues pueden llegar a tener los mismos recuerdos de cosas o de episodios que nunca han ocurrido. Ahí, fíjate, esta teoría sí que me gusta a mí, ¿vale? Que aparece desconcierto cuando se descubre la realidad, desde luego, debido a la disociación entre lo que es recordado y la nueva información, ¿no? ¿Qué suele ocurrir en estos casos, Juan Carlos? Que la mayoría de nosotros recordamos, o sea, los dos recuerdos como verdaderos. Es muy complicado esto, ¿eh? Una vez que tú
dice, ostras, pues esto no es como yo lo había pensado, o no como yo, sino como yo y media humanidad, ¿no? Sino que de esta otra manera, pues el cerebro lo califica de forma que las dos realidades son la misma. Estamos aquí hablando de dos dimensiones también, ¿no? Yo te voy a confesar una cosa, lo del Monopoly ni me acordaba, lo de la película tampoco. Sé que al final le dice yo soy tu padre, pero la frase correcta, exacta, pues no la sé. Pero lo de la muerte de Mandela, yo también estuve convencido de que se había muerto en la cárcel. También, ¿verdad? Sí, 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 sí. De eso me acuerdo perfectísimamente. Pero lo achaqué simplemente a un error de apreciación por mi parte de algún documental. No lo achaqué a nada más. Pero yo Pues, también estuve convencido de que había sido el hombre de... se había muerto en la cárcel. por lo tanto, has tenido un efecto Mandela. Bueno, has tenido varios. Tenemos muchos todavía, ¿no? Tengo uno ahora que va más a este del plano paralelo, que hay determinados días que yo creo que soy rico, pero no tengo un duro. Estamos a dos velas. ¿Esto es un efecto de estos también o no? Bueno, mira, si tú piensas en positivo, me va a tocar la lotería, me va a tocar, al final te toca. Si continuamente estamos pensando en negativo, sin darnos cuenta, estamos pensando, me va a pasar esto, y te pasa. Si te pasa lo negativo, ¿cómo no te va a pasar lo positivo? Sí, pero esto es el efecto ese que llamaban el secreto. Ya fuera de cachondeo, esto a las personas, ¿no? A la persona que lo vive no le puede llegar a crear una especie de inestabilidad emocional, dado que, claro, el recuerdo que esta persona tiene de lo que ha pasado automáticamente se descompone y se cambia por otro. Entonces, ya te digo que se crea aquí un desconcierto. Claro, pero es que esta persona puede llegar a pensar, ¿y yo cómo tenía este recuerdo? ¿Qué me pasó en ese momento para haber vivido un recuerdo que no era tal? Claro, pues ahí está el desconcierto, Juan Carlos. Podría llegar ¿Qué hace el cerebro, lo que he comentado? Las dos realidades. Son dos realidades. Y tú dices, bueno, ¿y qué es? Entonces muchas veces pensamos, he vivido una historia y resulta que al final no es verdad. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, y luego encima tienes que ser capaz de aceptar la realidad, que es la que tú en ese momento acoges y descartar la otra. Pero claro, yo me preguntaría, mira, ¿y en aquel momento qué me pasó en el cerebro para yo confundir una realidad? Esto tiene mucho que ver con el déjà vu, ¿verdad? Puede ser, sí. Estas situaciones que tú ya has vivido alguna vez. He vivido esta situación, ¿no? O esta conversación con esta persona, yo ya la he tenido antes. O este lugar ya le conozco y es la primera vez que vengo, ¿no? Exactamente, este país, ¿no? Me voy a Francia, yo nunca he ido a Francia y yo estoy segura de que he subido a la Torre Eiffel. Pues ahí hay una hartada, para subir. Hay ascensor, pero vamos, que yo no sé, me daría mucho yuyu tantos metros. Sobre todo, mira, yo que he subido la Giralda, tú que eres de Sevilla, que además es yo no. Pues yo la he subido y es cansado subirla, ¿vale? Lo que pasa que como tiene ventanitas, según vas dando la vuelta, yo la llamo la Giralda porque gira y gira y gira, y según vas dando la vuelta vas viendo Sevilla, cada vez un punto más arriba, es precioso subirla. Entonces te vas parando, pero como te la subas de una tirada te quedas asfixiado. Son rampas, ¿no? Sí, son rampas, menos mal que son rampas. Hombre, también he subido la de, ¿cómo se llama la catedral esta famosa de Barcelona? La que está en construcción todavía, de Gaudí. La familia, la Sagrada Familia. Familia. Esa también la he subido a pie y esa sí que son peldaños. Y esa también te la pegas, ¿eh? Ahora, la subí cuando era más joven. Ahora ya... Yo subí al Faro de Chipiona, que es uno de los más altos del mundo, por cierto, que son escaleras, ¿eh? y además no hay ventanitas. Claro, ahí te la pegas y es aburrido. La Giralda es muy bonito de ver, por lo que yo te digo. Cada vuelta que das, te encuentras una ventanita, miras Sevilla y cada vez lo ves desde un punto más arriba. Y además que es bonito. Es bonito ver Sevilla. Esta sevillana todavía no ha ido arriba de la Giralda. Pues ya te vale.
¿Algo más que añadir, Concha? Sí, otra corriente que existe de pensamiento, ¿no? Según el cual, pues el efecto Mandela o su causa podría ser un intento de control y manipulación mental por parte de organismos gubernamentales, que es lo que yo te decía antes, que a través de la inducción, por ejemplo, de la televisión, te pueden llegar a hacer pensar que has vivido una circunstancia que en realidad no ha sido tal. Información falsa, eso con propósito pues incierto, ¿no? Y bueno, tal vez vivimos en una realidad programada, Juan Carlos, quién sabe, ¿eh? En la que de vez en cuando pues se producen modificaciones que alteran nuestra programación interna y aparecen signos o huellas de una realidad o estado anterior. Estamos hablando de la Matrix, ¿no? Lo que me recuerda a la película aquella del show de Truman, no sé si la has visto, sí. donde que están dentro de una cúpula y el tío, que era Jim Carrey, me parece, el actor, vivía una fantasía y todos los demás eran actores secundarios y principales junto a él, ¿no? Que pasa que aquí las víctimas somos todos, entre comillas, ¿no? Aquí somos todas las víctimas, no es este Jim Carrey solo. Pero es muy interesante la película esta a nivel de lo que tú estás hablando, ¿no? Porque podemos estar inducidos a vivir una realidad que no existe o puede ser un fallo de los que otros denominan que vivimos en la Matrix, ¿no? O lo que he comentado últimamente, eso, de que estamos programados como la película Matrix. Por eso te digo. Concha, un fuerte abrazo, un enorme placer y la semana que viene hablamos de otro tema, ¿vale? Igualmente, Juan Carlos, un abrazo y un saludo a todos.